Buenas noches a todas. Por favor, van alistando su PPT. El equipo 1 hace rato se había comunicado, por favor, para que puedan compartir pantalla. La dinámica del día de hoy va a consistir en las exposiciones en base a la clase pasada, ¿no? A los temas que habíamos tocado la clase pasada, para lo cual había mencionado en cada grupo a una integrante que iba a ser la expositora el día de hoy. Entonces el resto del equipo también va a participar si es que surge alguna pregunta, ¿ya? A ver, entonces no vamos a alargar más. Por favor, el equipo 1 comparta su pantalla para poder dar inicio a la exposición el día de hoy. Sí, Marlene, dígame. Buenas noches, Miss. ¿Me escucha? Claro. Buenas noches, Miss. Sí, le estoy escuchando. ¿Usted no me escucha? Ya, por favor, el equipo 1 comparta su pantalla. Equipo 2, comparta su pantalla, por favor. Un ratito, Miss. Ok. Chicas, tienen que estar preparadas. Les había comentado que ustedes van a exponer el día de hoy. ¿Listo? ¿El equipo 3 tiene listo su PPT? Sí, Miss. Ya, por favor, comparta su pantalla. Miss, buenas noches. Disculpe, mientras mi compañera va poniendo el PPT, voy a ser mi persona la que va a exponer porque hubo el inconveniente, ¿se acuerda que le comenté en la última clase de que mi compañera a la cual usted había designado no podía exponer? Entonces, yo por ende lo voy a hacer. Ok. Compartan el PPT, por favor. Miss, el compañero Arnau Salas está con el audio prendido. Ya lo apagó. Miss, disculpe, ese no es mi PPT, seguro es del grupo, alguno de los grupos primeros. Miss, buenas noches, ese es del grupo 1. Chicas, lo vamos a dejar para el último ya. Continúe, equipo 3. Este es otro. Ay. Ese es del grupo 1.
Ya. Ya, Miss, ese sí es mi grupo, el grupo 3. Ujú. Ya, ¿puedo empezar, Miss? Claro. Ya. Ante todo, muy buenas noches, Miss, buenas noches, compañeros. En este caso, mi grupo nos ha tocado exponer sobre la investigación descriptiva. Eh, Les voy a hablar sobre el concepto de lo que es la investigación descriptiva. Como la misma palabra, compañeras, nos dice, la investigación descriptiva se trata de describir. ¿Qué es lo que hace esta investigación? Se enfoca en describir las características fundamentales de un conjunto de fenómenos, ¿no? Para ello utiliza bastantes criterios que determinan así la estructura del comportamiento de este fenómeno o de estos fenómenos que vayamos a estudiar, que vayamos a investigar, ¿no? Su principal objetivo de esta investigación es el explicar la existencia de estas observaciones. Ahora, de acuerdo a Hernán Sampieri, este método en sí lo que trata es de responder preguntas, ¿no? Se basa en responder preguntas como qué está ocurriendo, cómo es, en qué se manifiesta, en responder preguntas como cuáles son sus propiedades, sus características, ¿no? Ahora, yo les voy a hablar sobre las características de la investigación científica, perdón, de la investigación descriptiva. El primer punto, que a mi parecer es uno de los más importantes, es que la información que se recolecta, la información proporcionada, es verdadera, ¿no? Es precisa y sistemática. Ahora, esta investigación posee bastantes características. La segunda que les voy a dar a conocer es sobre el método de recolección, ¿no? De datos, en el cual se utiliza la observación, se utiliza la encuesta y el estudio del caso. Que eso más abajo yo les voy a dar la explicación así, ¿no? Ahorita les estoy mencionando principalmente las características de esta investigación. Ahora, otra característica también es que la observación suele extraer datos cualitativos y mientras que las encuestas nos dan datos cuantitativos. Recordemos que los datos cualitativos, cuando hablamos de cualitativos, nos referimos a datos subjetivos, ¿no? Y cuando nos referimos a datos cuantitativos, nos referimos a números, ¿no? A encuestas, por ende. Otra característica que les puedo mencionar es sobre el investigador. El investigador, al momento de recolectar los datos, no va a influir en el fenómeno. Lo que va a hacer es recolectar los datos, organizarlos y analizarlos, ¿no? No hay una influencia en el sentido de que va a influir en el fenómeno. Compañera Yulisa, su audio, por favor. Ahora, sobre el método, les voy a hablar sobre el método que ya más antes les había mencionado, sobre lo que es el método en lo que es la observación, lo que lleva esta investigación descriptiva, ¿no? La observación te habla del estudio del caso y te habla de la encuesta. Cuando nos referimos a observación, es el método más eficaz, ¿no? Que encontramos. Este recoge, como ya les comenté, datos cuantitativos como cualitativos, ¿verdad? Ahora, el estudio del caso. Ahí es donde nosotros hacemos nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque analizamos más a fondo al individuo o al grupo específico en sí. En la encuesta, esta herramienta es común en la investigación, ¿no? Con ella nosotros podemos hacer preguntas relevantes que así hacen más clara nuestra hipótesis también, ¿no? Al aplicar nuestras encuestas. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas de la investigación descriptiva, porque esta investigación nos trae muchos beneficios. Primero tenemos lo que es en las ventajas, lo que es la claridad de la comprensión del fenómeno. ¿Por qué? Porque recordemos que en esa investigación nos basamos a datos. En estos datos nosotros recolectamos así información más clara del fenómeno, más clara y precisa.
Otra ventaja es, por ejemplo, la base para la investigación a futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos realizar a futuro una investigación más profunda, ¿no? Tenemos ya como esta información, una información preliminar que nos va a ser nuestra base para esta investigación a futuro. Ahora tenemos otro, lo que es la amplia aplicación. ¿Por qué? Porque al ser tan precisa, ser tan eficaz, podemos aplicarla en otros campos, como puede ser también en ciencias sociales o ciencias naturales, ¿no? Se habla ahora también de la objetividad y especificidad. Como la misma palabra lo dice, se habla de ser objetivo y específico. Recolecta datos objetivos y específicos, además de ser, recordemos que esta investigación es precisa. Por eso se lleva a un objetivo y a una especificidad bien clara. Por último, les hablo sobre la relación entre variables. Esa relación entre variables son factores que nos muestran cómo se afectan los unos a los otros, para así tener un estudio mejor en las conexiones. En sí, esta investigación descriptiva, como les vuelvo a mencionar, se enfoca principalmente en describir todas las características. Santiago. Es esta, oye. Chicas, apaguen su micro, por favor, las que no están exponiendo. Es una falta de respeto para la señorita que está exponiendo y para todas sus compañeras acá en la sala. Apaguen, por favor, su micro. Yolanda está con el micro prendido, Sheila con el micro prendido, Yajaira con el micro Sheila es prendido. la que está exponiendo, perdón. Cornejo Recamoso, perdón, Sheila. Clemente Luque con el micro prendido, Yajaira con el micro prendido. Les voy a agradecer, por favor, que apaguen sus micros. Miss Espinosa Torres también y Lizeth Milagro se ve que está. Es que yo te estoy compartiendo. ¿No? Ya, compañera, perdón. Ya. Okay, entonces termino, ya mismo. Ahora les voy a mencionar algunos ejemplos, compañera, por favor, sobre lo que es, en dónde aplicamos, ¿no?, la investigación descriptiva. Podemos aplicar, por ejemplo, en el estudio del mercado para describir las preferencias de los consumidores, en encuestas de opinión para describir las actitudes políticas, sociales de una población, estudios epidemiológicos, análisis de datos de redes sociales para ver, por ejemplo, el comportamiento, cuánto tiempo se usa, por ejemplo, queremos hacer una investigación, podemos utilizar la investigación descriptiva cuando queremos saber cuánto tiempo utilizan los escolares, por ejemplo, el celular, ¿no? Ahí aplicamos todos nuestros métodos, la observación, el estudio del caso, la encuesta sobre todo, que nos ayuda a recolectar los datos. Ahora, Emis, voy a dar paso a unas compañeras que les van a terminar de completar la exposición con algunos ejemplos, con algunos aportes. Buenas noches, Miss. Bueno, yo que le estoy compartiendo, bueno, de lo que hemos recolectado un poquito con todo lo que hemos investigado, por ejemplo, también nos sirve esta investigación descriptiva en la historia, ¿no? Gracias a eso se han podido recopilar hechos y eso no va a cambiar nunca. Más bien los antropólogos, las personas que van a estudiar, van a continuar lo que ya se descubrió, lo que ya se encontró, gracias a los ejemplos de la investigación descriptiva. También utilizan los psicólogos, ¿no? Que los psicólogos utilizan para captar los comportamientos, las emociones, las reacciones, ¿sí? A continuación, algunas compañeritas más que quieren hablar de algún ejemplo más rápido. A ver, compañeritas. Creo que... Mis buenas noches. Yo voy a dar, soy Andrea, disculpe que no prenda la cámara porque mi señal está un poco débil, pero quiero dar un aporte sobre la investigación descriptiva en la educación, ¿no? Que he conseguido en un libro de La Torre, ¿no? Como indica La Torre en su libro, la investigación descriptiva juega un rol fundamental en la educación inicial, porque brinda una revisión detallada de las prácticas educativas.
Las interacciones en el aula y patrones en el comportamiento y desarrollo de los niños, que esto permite a los docentes y personal educativo tomar decisiones informadas y afectivas sobre cómo mejorar la calidad de la educación en el aula, dado que toda buena formación comienza desde el nivel inicial. Y nos falta también, compañera, por favor, si puedes poner en los ejemplos. Y eso nada más. Gracias. Creo que ninguna compañera más va a dar aporte, entonces con eso culminaríamos nuestra exposición de la investigación descriptiva. Muchas gracias. Ok, gracias. Palmas virtuales para el equipo 3. Deje ahí su PPT, por favor. No dejen de compartir el PPT. A ver, el equipo 3 ha abordado la investigación descriptiva, ¿ya? Descriptiva, describe características, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Describe las características de un fenómeno, de un sujeto, de una población a estudiar. Utiliza el enfoque cualitativo, ¿ok? Más que el cuantitativo. Se basa más en un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque solamente quiere describir, no busca la explicación de algún suceso o de algún fenómeno. Solo quiere describir. La investigación descriptiva se limita a la observación. Solo observa lo que ocurre, pero no busca una explicación. Hay otros modelos de investigación que buscan una explicación, pero la descriptiva solo se limita a observar y a describir las características de lo que observa, del fenómeno, de la situación, del sujeto o de la población. Apaguen su micro, por favor, las que lo tienen prendido. Además, la investigación descriptiva, quien está con el micro prendido, apaguen su micro, por favor. Buenas. No comprende ni hipótesis, predicciones. Maestra, buenas noches. No se entiende nada. Está prendido su micro. La A compañera, ver, compañera, mentora, buenas. ¿podría darme el host para poder apagar los micros? O apaguen el micro a las que están con el micro prendido. Por favor. Buenas, cero, Miss es la que está con el audio prendido. A ver, acá veo a varios con el audio prendido. Chicos, chicas, apaguen sus micros, por favor. Yajaira, ¿usted está compartiendo la pantalla? Tengo a Yajaira. Soy García, la que está compartiendo, Miss. Ya, a ver, Yajaira, apague su micro, por favor. Clemente Luque, apague su micro, por favor. Entonces, chicas, chicos, como íbamos comentando, la investigación descriptiva solamente se limita a observar, más no a explicar. No entra, no profundiza, solo observa, registra y describe las características del fenómeno, del suceso, del sujeto o de la población. ¿Ok? Aparte, en una investigación descriptiva, no nos basamos en una hipótesis ni en las predicciones. Lo único que buscamos son las características del fenómeno estudiado.
las características de lo que le interesa al investigador. Ejemplo como el que ponía su compañera, ¿no? El estudio del comportamiento generalmente. ¿Qué más? ¿Qué es lo que quiero observar y quiero describir en aula, ¿no? Quiero observar a los chicos de 5 años. ¿Por qué se están comportando de esa manera? ¿O cuál es su actitud frente a algún suceso, frente a algún hecho? Un profesional, vamos a poner un psicólogo que describe el comportamiento de las personas, una maestra de 3 años que describe la conducta y el comportamiento de los niños de 3 años, o una maestra de 4 años que describe la conducta y el comportamiento de niños con necesidades educativas especiales. La investigación descriptiva tiene 3 maneras de llevarse a cabo. En algunos van a encontrar 2, en otros 4, ¿ya? Pero el primer método es la observación, el estudio de casos y las encuestas. ¿Podría hacer uso del enfoque cuantitativo? Sí, para hacer uso de su técnica. Ya, pero más se basa en el enfoque cualitativo, porque no se olviden que a él, al investigador que va a trabajar con una investigación descriptiva, solamente le interesa describir el fenómeno, las características del fenómeno, más no profundizar en el fenómeno como tal. Está claro, se comprende en qué consiste la investigación descriptiva. Sí, Sí, Miss. entendido, ok. Si sí entendido, vamos a pasar al equipo 4. Antes de ir, mientras se prepare el equipo 4, ¿todos han trabajado en su grupo, Sheila? Sí, Miss. Ya, ok. Ese PPT, por favor, me lo van a enviar y luego les voy a pedir que lo suban a la plataforma. Me lo van a enviar a mi correo que lo voy a dejar acá en el chat, ¿ok? Listo. Por favor, ahí me van a enviar de las que están exponiendo. Solo de los equipos que están exponiendo. Obviamente que en su carátula van a ir todas las que han trabajado también y las que han expuesto. Por favor, les voy a agradecer que me coloquen ahí con una tacha amarilla, una tacha celeste para saber quiénes han sido las expositoras. A ver, seguimos con el equipo 4, con la investigación no experimental. Bueno, Miss. Bueno, me presento, soy la alumna Adriana León del aula y siglo 1. A nosotros nos tocó la sala 6, que consiste en la investigación no experimental. Algunos me dirán cuál será su definición de este tema. Bueno, se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa de un investigador. Mayormente, la investigación no experimental se llegan a observar los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para después poder analizarlos. En un estudio no experimental, no se constituye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Bueno, ahora si nos pasamos en lo que es las características, el primero se considera que en la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. La 2 sería que en este método no se llegan a realizar experimentos controlados como la ética o moral. La 3 sería como tampoco no se
crean muestras de estudios, al contrario, estas muestras o participantes ya existen y es por ello que se desenvuelven en su mismo medio. También el mismo investigador no interviene en el entorno de la muestra. Y por último, sería lo que es que este mismo método estudia los fenómenos exactamente como se ocurrieron. Si nos basamos a la pregunta, ¿cuándo se utiliza la investigación no experimental? Esto se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables. ¿Cuáles serán sus ventajas y desventajas? Bueno, su ventaja sería